Otra vez, desde la conferencia de la Presidencia de la República, se mintió al público y se atacó a TV Azteca. Ahora con los lineamientos para callar a México. Usaron un video de hace 25 años para tratar de desacreditar a Sergio Sarmiento, uno de los periodistas más respetados del país, y así justificar la censura y atacar la libertad de expresión. La consejera jurídica Luisa María Alcalde habló de una campaña de desinformación. No hay tal campaña. Informamos con datos y fuente, con sus mismos lineamientos. Dijo que nada tiene que ver con la censura. Se equivoca. Si la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones interviene en controversias sobre los contenidos y aplica sanciones, lo que están fabricando es un incentivo perverso de autocensura. Dijo que los medios de comunicación tienen la obligación de emitir códigos de ética. Lo que no dijo es que la comisión interpretará sus alcances y va a determinar si esto se cumple. En los hechos, no será un código de ética autónomo. Trataron de explicar que el defensor de audiencias vigilará los derechos de televidentes y radioescuchas. El problema es que ese defensor de audiencias no tendrá la última palabra. Será la comisión reguladora la que revise lo que determine ese defensor y lo podrá confirmar, modificar y, si les place, revocar. Será un defensor de la audiencia a modo, alineado al poder, porque la comisión podrá modificar lo que éste resuelve. De manera deliberada, citaron un comentario del periodista Manuel López San Martín cuando señaló que el Estado se otorga la potestad de determinar qué es verdad y qué no. El apunte del comunicador tiene fundamento. Los mismos lineamientos permiten que los contenidos sean cuestionados en el supuesto de que el medio emita información falsa o descontextualizada. Aquí también será la autoridad con facultades extraordinarias la que determine si lo difundido es falso o verdadero. Lo cierto es que al poder le molesta que cuestionemos sus decisiones, le molesta que se exhiban sus fallas y le molesta la crítica. Por eso acuden al ataque personal con nuestros periodistas y a la desacreditación. No se equivoquen, no van a ocultar la realidad, no nos llamemos a engaño. No es una regulación general ni un intento por proteger al público. Esto tiene nombre y apellido. Son lineamientos para callar a Televisión Azteca. José Luis Mora, Azteca Noticias. Cada vez más voces se unen en contra de la censura que el gobierno pretende imponer a los medios de comunicación con el pretexto del derecho de las audiencias. Los lineamientos para callar a México. En entrevista con Azteca Noticias, líderes de oposición hablaron sobre los riesgos de que el gobierno quiera controlar qué ven y escuchan los mexicanos. ¿Cómo es posible que se haga un derecho de las audiencias sin consultar a las audiencias, sin que las audiencias lo estén pidiendo, sin que la gente lo esté planteando? No es el gobierno el que tiene que decidir qué escuchamos y qué no escuchamos, qué vemos y qué no vemos. Señalaron que esto es solo una táctica del gobierno para silenciar a periodistas y medios críticos, con todas las herramientas al servicio del Estado. Esto contrae multas económicas, pérdidas inclusive, muy probablemente, de las mismas concesiones. Entonces, claro que es una censura a los medios de comunicación críticos al gobierno, no hay de otra. Están destruyendo la libertad de prensa, están destruyendo la libertad de poder opinar, de poder hablar. Eso es lo que quiere. Es un gobierno autoritario. Denunciaron que el gobierno vuelve a manejar un doble discurso, porque quiere regular el contenido de los medios, pero sus plataformas, como la conferencia mañanera, no las toca. La protección de las audiencias es la protección del ciudadano, no del poder. Y estos lo entienden exactamente al revés. Quieren proteger al poder en perjuicio de los derechos ciudadanos. Los líderes de la oposición coincidieron que este intento de censura a los medios surge porque el gobierno está perdiendo la narrativa frente a los hechos, los datos y el verdadero periodismo crítico. Byron Muscategui es uno de los 3 jueces de anticorrupción a quienes el Consejo de la Judicatura suspendió por levantar la prisión de Aquiles Álvarez en el caso Goliada. De un solo plumazo, la operatividad de la unidad se redujo al 50%. ¿Por qué? Los encargados de nuestros despachos son los 3 jueces restantes. Habla públicamente por primera vez, defiende su decisión y dice que no puede haber error inexcusable cuando incluso un juez de la Corte Nacional, Javier de la Cadena, la avaló, aunque pagó las consecuencias. Lo sacaron de la Corte Nacional de Justicia, ¿ya? Y claro, esto se da en un contexto en el que
la función judicial está en emergencia, ¿no? Faltan funcionarios, faltan jueces, incluso se habla de que va a haber la incorporación de jueces temporales para suplir estas vacantes, ¿no? El caso tiene un antecedente. El 5 de marzo, el mismo día que el tribunal fijó la audiencia del caso Goleada, la judicatura mandó a Uzcategui y a la jueza Silvana Velasco a un evento en Panamá. Él informó que no podía ir y envió este correo electrónico, indicando que si es facultativo, no podría asistir pues existen audiencias programadas en el tribunal, y pidió que se suspenda cualquier trámite administrativo y este cupo pueda ser delegado al funcionario correspondiente. Sin embargo, le enviaron el pasaje de avión y tuvo que viajar. Además de la suspensión y el sumario administrativo, la Fiscalía les abrió una indagación penal. Esto le preocupa, más tras expresiones del vocal de la Judicatura, Fabián Favara. Se permitió hacer una afirmación, que la cito, y es que esta suspensión se habría dado por actuaciones contrarias a la ley. Entonces, carambas, yo ahí ya me preocupo, porque hasta donde yo sabía y hasta donde a mí se me ha notificado, el sumario administrativo obedece a determinar si es que hubo o no un error inexcusable. Uzcategui resalta su hoja de vida limpia, muestra los certificados que prueban que en casi 20 años de carrera judicial nunca ha tenido una sanción. Que la ciudadanía sepa que en la unidad existimos jueces honestos. A mí se me paga un sueldo por interpretar las normas y por tomar decisiones, ¿sí? Y estas decisiones tienen que ser acorde al ordenamiento jurídico. El momento en el que yo sienta que eso ya no lo puedo hacer, pues yo tendré que tomar decisiones. Si Byron Uzcategui y sus compañeros finalmente son destituidos, ya no llegarán a sus manos en instancia de apelación causas sobre las que hay interés político, como el caso AAA, que al igual que Goleada implican al alcalde de Guayaquil. La tragedia ocurrió la mañana del lunes en esta vivienda, donde el pequeño permanecía bajo el cuidado de una persona, mientras sus padres se encontraban trabajando. Hoy, el silencio y la preocupación se apoderan de este lugar, donde todavía permanecen las huellas de lo ocurrido. En el piso aún se observan manchas de sangre. Vecinos cuentan que, tras escuchar el disparo, salieron rápidamente de sus viviendas para auxiliar al menor. Realmente el niño estaba arriba y él subió, entonces en vez de el arma estaba en la gaveta. Y él parece que es un niño realmente, empezó a jugar hasta que le pasó el suceso. Muy consternada. Desde ayer cuando supe la noticia, es decir, lloré muchísimo porque él venía aquí a mi casa, siempre venía aquí. Yo le preguntaba, ¿cuántos añitos tú tienes? Yo soy nuevo aquí en el barrio, me decía, 2. Si era un niño muy cariñoso, muy juguetón él. El pequeño fue trasladado de emergencia a un centro de salud donde permanece en condiciones de cuidado. Mientras sus familiares esperan con angustia por su recuperación, las autoridades buscan establecer cómo ocurrió el disparo y quién sería el responsable. En horas de la mañana de ayer, en lo que es Nigua, San Cristóbal, fuimos enterados de que un niño que se encontraba siendo bajo cuidado de una señora en esta vivienda de esta comunidad, pues había recibido un impacto de bala, en circunstancias que aún se encuentran bajo investigación. Este niño fue trasladado a un centro de salud donde recibe asistencia médica. Por este hecho, la Policía Nacional informó que varias personas son investigadas, incluyendo entrevistas a personas que de una u otra forma pues estuvieron presentes o tienen alguna relación con esta vivienda. De acuerdo con las informaciones preliminares, los padres del niño tenían poco tiempo residiendo en el sector. Mientras las autoridades profundizan las investigaciones, familiares y vecinos mantienen la esperanza de que el pequeño pueda sobrevivir y regresar a casa. Sempre conectándonos Isla Aruba, nos un solo connection Kuseita, yeah, yeah. Ahí está nuestra isla, bombón fuerte. Masigi Innova, mando Aruba para adelante. Masigi conectar, ay, Kuseita, Kurende. Yeah, 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 yeah. Construyendo en Aruba su futuro, Kuseita innovando. Yeah, 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 yeah. Aruba para adelante. Our story was built by people, neighbors helping neighbors,
standing side by side with those who trust us to protect what matters most and help build our communities. Being there when needed most. Across borders, across generations. Still growing, still giving, still just getting started. After 185 years. Ling & Sons te presenta Kids Fest 2026! Já sábado, 8 de agosto, de 10h30 até 3h da tarde, com atividade maneira carrossel, Dino Jump, Disney Characters, Water Slide, Weganan e Hobby Prêmio para nos funcionar. O evento aqui está todo lugar e o parking lot de Ling & Sons está completamente grátis. Já sábado, 8 de agosto, vem disfrutar com a interfamia de Ling & Sons su Kids Fest 2026. El acumulado sigue subiendo. Loto, la lotería de Aruba, llega con su tremendo acumulado para mañana viernes 7 de agosto, donde podrás ganarte 425,000 florines con el Mini Mega. Y con el Mega Plus tendrás la oportunidad de ganarte el super acumulado total de 600,000 florines para mañana viernes. Compra tu ticket del Mini Mega y su Mega Plus antes de que sea tarde. No olvides que el Loto 5 para este sábado tiene un acumulado de 130,000 florines. Loto cambiando vida. Yo creo que tenemos que recordar lo que estaba sucediendo justo antes del terremoto. Antes del terremoto ya había apagones en absolutamente todo el país. De acuerdo con las estimaciones de Jesús Armas, el sistema eléctrico de Venezuela opera actualmente a niveles bajos. Asegura que apenas entre el 10 y 12% de la capacidad termoeléctrica instalada se encuentra operativa debido a 3 factores claves. Por falta de gas, por la mala operatividad, por el estado de las plantas en sí mismas. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que al final no es algo que esté propiamente asociado al tema del terremoto, no es algo que esté propiamente asociado a una coyuntura de hoy, sino que es la acumulación de muchos años de corrupción y de impericia a la hora de gestionar el sistema eléctrico nacional. Es por ello que asevera que la actual situación eléctrica en Venezuela responde a una falla estructural de fondo vinculada a la priorización de recursos energéticos hacia la extracción de crudo. Está tan mal nuestro sistema eléctrico nacional, nosotros tenemos hoy una demanda de alrededor de 15,000 megavatios, pero lo cierto es que estamos produciendo alrededor entre 12 y 13,000 megavatios. Entonces, el resto de los megavatios que hace falta para cubrir la demanda, lo que hacen es que no la cubren, sino que apagas un rato una ciudad, apagas un rato otra ciudad para poder mantener la producción petrolera y para poder mantener Caracas encendido, que ya ni Caracas está encendido, porque lo cierto es que a los problemas de generación que tenemos se están también sumando problemas de distribución dentro de la ciudad. Asimismo, Jesús Armas aseguró que la situación eléctrica en el país ya no solo se limita a la falta de generación en las grandes plantas, sino también en la sustitución de repuestos y equipos básicos. Las investigaciones por el atraco armado a una casa de cambios continúan y derivaron en el hallazgo de una importante cantidad de droga. Según el informe del coronel Juan Arnés, durante los allanamientos, la FELCEN encontró 112 paquetes tipo ladrillo de marihuana distribuidos en 3 ambientes, 40 paquetes en la primera habitación, 40 paquetes en la segunda y 32 paquetes en la tercera. En total, se secuestraron 56,200 gramos de marihuana, una incautación que representa una afectación al narcotráfico de $44,960. Por este caso, los 2 aprehendidos ya fueron sometidos a audiencia cautelar y cumplen detención preventiva en el penal de San Sebastián, mientras las investigaciones continúan para dar con el tercer implicado en el atraco. El municipio de San Matías, donde en los últimos días se registraron 5 muertes violentas, estrena un nuevo comandante de la policía, pese a la situación que viven los pobladores ante la ola de inseguridad y delincuencia que está dejando víctimas y causando sensación de temor. El subcomandante departamental que se encuentra en la zona asegura que se trata de una disposición de inmediato cumplimiento y se respondió de esa manera. Por instrucciones de nuestro comandante departamental, el coronel Yenki Gómez, bueno, pues ha emitido una disposición y una instrucción donde, bueno, ha designado a un nuevo comandante en
en San Matías y bueno, pues tengo entendido también de que él está asumiendo funciones. El segundo al mando en la Policía Departamental señala que no conoce el motivo del cambio y que se trata de disposiciones de altos mandos que deben ser cumplidas y se lo hizo tal cual fue solicitado. Bueno, son disposiciones superiores, son instrucciones superiores y bueno, estamos dando cumplimiento y está asumiendo, tengo entendido, el coronel Mendoza en reemplazo del coronel Tineo. ¿Será tal vez buenos resultados teniendo en cuenta la crisis que hay en tema de seguridad? Son decisiones que nosotros asumimos como subalternos y de acuerdo a la disciplina tenemos que dar cumplimiento, solo eso. El 22 de julio, vecinos de Los Piscachos, en el municipio Sucre del Táchira, habían reportado la desaparición de la familia Chacón. 4 días luego, el cuerpo de Mayra Alejandra, de 30 años, fue hallado aguas abajo del río Uribante. Tenía 7 heridas de arma blanca. Se determinó que su pareja, Ricardo Chacón, la asesinó y huyó con sus hijitos de 8 y 10 años. Hoy se desconoce el paradero de los 3. 6CPC investiga mientras que los cuerpos policiales reforzaron los dispositivos en la zona. Tenemos presencia en las principales avenidas. Es más, el patrullaje barrio adentro lo hemos intensificado a través de la brigada motorizada. El dispositivo especial en el área de frontera también se ha incrementado. Los compañeros de la Policía Nacional, los compañeros de la Guardia Nacional Bolivariana, el Comando de Zona Operativa de Defensa Integral con un plan estratégico. Estamos prestos y dispuestos para mantener la paz y la tranquilidad ciudadana. Ese caso que usted menciona lo está trabajando y va bastante adelantado nuestros compañeros del 6CPC. Por este femicidio y por el secuestro en Capacho del sacerdote anglicano consejero de paz de Colombia, Samuel Salazar Soto, se mantiene una coordinación policial binacional. Siempre ha existido nuestra comunicación informal y formal. En este caso, estando tan cerca, siempre hay comunicación a través de los órganos correspondientes. Por ejemplo, un hecho que ocurra allá y ellos necesitan del lado nuestro actual, porque el sujeto cruzó hacia acá, a través de los órganos correspondientes se activa el dispositivo y el órgano que le compete se encarga de la actuación. En los últimos 2 meses, el organismo de seguridad ha ejecutado 304 acciones policiales, siendo el delito de mayor incidencia la violencia de género. Boso sa acaba. Scavenger hunt checklist. Butter the hour. Check. Sunblock. Check. Snacks. Check. Cámara. Check. Braille di solo. Check. Ok, vamos a mucho nada. Ey, pero mi teléfono sin chenos no puedo ir. Me diré. Aguamos de claro. Ban Serio, una iniciativa de Aruba Tourism Authority. Frisky's World! Yes, let's explore it! Wow, it's made with real salmon! Look what I found! Hearty mixed cat snacks. There's the delicious taste of the tuna we love! Definitely coming back tomorrow. Frisky's, always more to explore. El acumulado sigue subiendo. Loto, la lotería de Aruba, llega con su tremendo acumulado para mañana viernes 7 de agosto, donde podrás ganarte 425,000 florines con el Mini Mega. Y con el Mega Plus tendrás la oportunidad de ganarte el super acumulado total de 600,000 florines para mañana viernes. Compra tu ticket del Mini Mega y su Mega Plus antes de que sea tarde. No olvides que el Loto 5 para este sábado tiene un acumulado de 130,000 florines. Loto cambiando vida. Ling & Sons te presenta Kids Fest 2026. Já sábado, 8 de agosto, de 10h30 até 3h da tarde, com atividade maneira carrossel, Dino Jump, Disney Characters, Water Slide, Weganan e Hobby Prêmio para nos funcionar. O evento aqui está todo lugar e o parking lot de Ling & Sons está completamente grátis. Já sábado, 8 de agosto, vem desfrutar com a família de Ling & Sons o Kids Fest 2026.
A 2 días del comienzo del nuevo año escolar, el Departamento de Educación aseguró que las 846 escuelas del sistema público abrirán sus puertas este 6 de agosto. Se presentaron durante el día de ayer a los planteles escolares con un buen índice de asistencia en todos ellos. Vamos a estar arrancando, nuestros estudiantes van a estar ya asistiendo a cada uno de los planteles escolares en cumplimiento, ¿verdad?, con el mandato de ley de nuestros 180 días lectivos. Además, indicó que el déficit de maestros se redujo considerablemente y que restan por cubrir cerca de 80 plazas, principalmente en educación especial y Montessori. Es educación especial, que, ¿verdad?, siempre ha sido una área de difícil reclutamiento, aunque ha ido cerrando la brecha, y Montessori. Son las dos áreas que más abundan. La clasificación de guías Montessori igualmente, ¿verdad?, ha sido un reto para el reclutamiento en estas escuelas. En infraestructura, la agencia informó que se realizaron 415 intervenciones de mantenimiento en 386 escuelas, además de mejoras en estacionamientos y avances en proyectos permanentemente financiados con fondos de FEMA. No obstante, el secretario reconoció que enfrentan retos fiscales. Este afirmó de que ha disminuido el presupuesto consolidado de unos 5.200 millones a 4.000 millones. Sí hay una porción bastante grande que tiene que ver con los fondos ESSER, porque recordarán que en algún momento tuvimos una paralización de la liquidación de los fondos ESSER, un detente por mandato presidencial, así que quedó un remanente de esos fondos que su liquidación fue contabilizada el año pasado, ¿verdad? Esa liquidación de los primeros meses del año fiscal la contabilizaron. Junto con recortes de las partidas de mantenimiento y seguridad escolar. Otros de los retos sigue siendo el pago a los transportistas escolares. Educación atribuyó los retrasos al proceso de implementación del nuevo sistema financiero del gobierno, aunque aseguró que trabaja para completar los desembolsos y garantizar el servicio de transportación para más de 30.000 estudiantes al inicio de clases. Por otro lado, como parte de sus iniciativas, Educación destacó la expansión del programa de educación bilingüe, que pasó de 36 a 119 escuelas en año y medio y ya beneficia a más de 15.000 estudiantes. El modelo de inmersión dual ahora distribuye la enseñanza de contenido académico en inglés y en español. Que nosotros somos de Linares. Entonces, a veces estamos semanas y no vemos el sol. Un problema que afecta a Linares y a una parte importante de Chile. Falta de luz solar que genera consecuencias para la salud. Tenemos mucha deficiencia de vitamina D, en parte porque la geografía del país hace que tengamos menos radiación solar y además la gente toma muy poco sol. Mucha deficiencia. Después de pandemia, mucha gente llegó con deficiencia de la vitamina. Bajas. Me salió ahora nomás, ahora en este examen que fue hace como 2 meses. Los más afectados, mujeres en edad fértil y personas mayores de 60 años, donde 1 de cada 5 tiene deficiencia severa de vitamina D. Desde los lagos al sur, el 60% de la población está en riesgo, no solo de sufrir daños en los huesos. Por ejemplo, mayor mortalidad por cáncer, mayor tasa de alergia, problemas de resfrío, de defensa. Por eso, tras 15 años de investigación científica, el Ministerio de Salud estableció la fortificación de vitamina D en la leche y las harinas de trigo desde junio de este año. El Ministerio implementó la propuesta de la Escuela de Medicina UC. Tras 4 años de trabajo con la industria, leche líquida en polvo y harina de trigo están fortificadas con esta vitamina, tal como aparece en la lista de ingredientes. Sería regio, lo que pasa es que uno no sabe nunca si tú tienes tus niveles de vitamina D buenos o está muy bajo. Nosotros tomamos todos los días leche, así que lo consumimos siempre y hacemos pan amasado, hace pan amasado. Entonces tendríamos por los dos lados. Chile tiene experiencia en la fortificación alimentaria. Sal con yodo para el bocio, flúor en el agua para los dientes, harina con ácido fólico para prevenir malformaciones congénitas. Todas medidas exitosas. La proyección es similar con la vitamina D.
Se estima que con esta política el 90% de la población que estaba en riesgo de deficiencia severa salga de esos niveles. En pocos meses ya uno debiera ver un cambio, porque esto es similar a que las personas empiezan a consumir gotitas o suplementos todos los días. Me parece bien, porque yo creo que eso va a ser una ayuda para nosotros, por lo que estamos con déficit. Una medida pionera en Latinoamérica y una de las pocas en el mundo que a través de la alimentación habitual podrá mejorar la salud de las personas en Chile. La arquitectura y la gastronomía son para turistas nacionales y extranjeros los principales atractivos del centro histórico de San Salvador. El lugar se ha convertido en una de las zonas imperdibles si se trata de hacer turismo en la ciudad. Muy bonito el centro histórico de El Salvador, muy feliz de estar aquí por mirar el esplendor del país. Comida buena, pupusas. ¿El costo? Sí, muy accesible. Me parece muy bonito, me recuerda a tiempos antiguos pero muy modernizado, lleno de cadenas, lleno de ambiente, la verdad que es una pasada. Los precios me parecen que son muy buenos. Y la comida, las pupusas evidentemente me encantan y además está la representación de todas esas cadenas americanas que no tengo en casa y que aquí puedo probar a un precio que la verdad que está muy bien. Me encanta que esa es barata, la comida a precio, también es de favor, es muy delicioso, me encanta. Pero la pupusa me encanta, el queso, me encanta. Me encantó el centro histórico, se ve que está muy seguro, está limpio y así con mucha gente, me encantó, de verdad, así comparando de mi país que es Uruguay. ¿Qué le parecen los precios de las cosas, la comida, la ropa? Así, está accesible. Tá? No voy a decir que está re barato, no, pero sí, está, a nosotros como turistas sudamericanos está bien. Para los negocios, la época vacacional representa mayores ingresos. Entre lo que más buscan los turistas está la comida. Un poco movidito, la verdad. Esperamos que tengamos casa llena, por decirlo así, pero sí ha estado bastante movido. Le tenemos pupusas, le tenemos almuerzos como carne asada, pechuga a la plancha, variedad de sopas, ya sea sopa de frijoles rojos con hueso de res, sopa de pata, sopa de gallina. Le tenemos tamales, yuca frita, un poquito de todo. ¿Comida típica de El Salvador? Sí. ¿Qué es lo que más busca la gente y los extranjeros, por ejemplo? Las pupusas, los tamales y la yuca. Si a los extranjeros les gusta, para los salvadoreños el centro histórico también es una buena opción para visitar. Está bastante fluido el comercio y los precios están variables, ¿verdad? Pero sí el comercio está bien fluido porque abunda bastante. Aquí en el centro de El Salvador se han abierto más negocios y está pues creciendo más por toda la influencia extranjera que está viniendo aquí al país. Me gusta bastante, veo que han abierto muchísimos comercios, o sea, de los conocidos, me gusta. O sea, estamos nosotros ahorita conociendo unos nuevos que hay. ¿Y con el tema de los precios? Pienso que están muy bien, o sea, están acordes al presupuesto de un salvadoreño. De acuerdo con datos de la Alcaldía de San Salvador Centro, durante las vacaciones agostinas de 2025 se recibieron a más de 850,000 visitantes entre el 1 al 6 de agosto, consolidándose como uno de los lugares turísticos más visitados en esa época vacacional.